Hola, en esta lección te voy a enseñar cómo ganar la mayoría de tus partidas cuando juegues con las piezas negras. Y esto lo digo con base en estadísticas porque la mayoría de partidas de ajedrez que se juegan comienzan con el movimiento E4. A E4 te voy a decir que respondas con E5, las blancas normalmente van a seguir con caballo F3 y tú vas a seguir con caballo C6. Y a nivel de los aficionados el movimiento más jugado aquí es alfil C4, llegando a una posición donde podemos jugar de dos formas diferentes. Una es jugar con alfil C5 y la otra es la que te voy a recomendar, que es jugar con caballo F6, configurando la llamada defensa de los dos caballos. Y llegando a una posición donde las blancas pueden hacer, y muchas veces van a hacer, el movimiento caballo G5. Un movimiento de ataque que directamente empieza a tocar tu punto más sensible, el punto F7. Y aquí el enfoque clásico nos recomienda jugar D5 para bloquearle la diagonal a este alfil. Sin embargo, esta es la posición donde vamos a poner en juego nuestra trampa, para poder ganar la mayoría de partidas que juguemos contra E4. Vamos a jugar caballo por E4. Este movimiento nos lleva a una variante que es súper truquera, hay que decirlo, porque es completamente absurdo. Parece que no tuviéramos ni idea que estamos jugando. Estamos regalando el caballo. También podemos perder el peón de F7, que lo pueden tomar con el caballo o con el alfil. Y parece que las blancas aquí ya tuvieran la partida ganada. Pero la realidad es otra, porque en los siguientes minutos te voy a mostrar que las blancas pierden en casi todas las líneas haciendo movimientos muy naturales. Primero que todo, examinemos rápidamente qué pasa con el movimiento más obvio, el que es tomar el caballo. En ese caso, ya mirando bien, vamos a poder darnos cuenta que no perdemos la pieza porque podemos jugar D5, creando un ataque doble sobre las dos piezas menores para en la siguiente jugada tomar alguna de las dos. Si las blancas quieren salvar una de estas, por ejemplo jugando caballo G3, simplemente vamos a tomar la otra, tomamos el alfil, y en este caso estamos ganando un peón, el peón que estuvo en E4. Por otro lado, si aquí las blancas quieren tomar en D5, entonces lo que están haciendo es entregándonos su alfil a cambio del caballo que nosotros dimos, y eso es un intercambio favorable para nosotros. Con eso vamos a conseguir una posición muy buena. Aquí inicialmente es cierto que nos van a atacar la dama, pero esto no es problema, simplemente retrocedemos, la aseguramos en una casilla como esta. Y para dar una idea de lo que puede seguir, vamos a hacer unos movimientos para ver qué tipo de posición podemos alcanzar. Después de estos enroques vemos que se ha completado el desarrollo y esta posición resultante es muy buena para ti, porque tenemos un peón en el centro, mientras que las blancas no tienen un peón allí. Podemos expulsar este caballo jugando aquí con este peón. También podemos expandirnos por el flanco de rey. Tenemos una casilla muy buena para este caballo y tenemos una casilla para el alfil. En general tenemos una posición muy buena y podemos seguir jugando normalmente. Volvemos a esta posición porque aquí la diversión hasta ahora empieza. Este gambito, bueno, acabamos de tomar aquí. Jugaban alfil C4, caballo F6 decíamos nosotros, caballo G5 y caballo por E4. Este gambito se llama algo relacionado con Ponciani. Por favor, si sabes el nombre exacto de este gambito, por favor escríbelo en los comentarios. Y ahora que ya hemos descartado caballo por E4, vamos a entrar en los movimientos más jugados. Uno de estos es caballo por F7. Que parece más ganador porque nos crea un ataque doble sobre las dos piezas pesadas nuestras. La idea de las blancas es lógicamente en la siguiente jugada tomar una de estas dos. Ante eso nuestra respuesta va a ser dama H4 y en este punto es muy probable que muchos de tus oponentes sean demasiado principiantes, se lancen a tomar la torre y no se den cuenta que les damos jaque mate. Bueno, esas cosas pueden pasar, pero si tu oponente es más experimentado, lógicamente va a notar la amenaza que hay sobre el punto F2 y aquí es donde vamos a ver varias variantes. ¿Qué hacen las blancas para defender ese punto? Uno de los movimientos lógicos es
G3 para atacar a la dama, esperando a que cuando ésta se mueva, ahora sí se pueda tomar la torre con tranquilidad. Y sin embargo, para esto tenemos una respuesta muy graciosa que es y tomar en G3. Todo esto se ve muy loco. Con las negras estamos entregando material uno tras otro. Y aunque parezca extraño, resulta que las negras tienen esta posición ganada. Veamos por qué. No se puede tomar este caballo con el peón H porque lógicamente tomaríamos la torre. Y la tomaríamos incluso dando jaque. Esa es una opción y estaría muy mal. Si las blancas aquí ahora quieren tomar nuestra torre, podríamos ahora tomar nosotros la suya, pero en cambio tenemos un movimiento que es muchísimo mejor. Es un jaque con la dama que finalmente nos lleva a dar jaque mate. Es una línea muy bonita porque aquí tienen que cubrirse del jaque. El rey no se puede mover, tienen que cubrir con el alfil o si no perderían la dama. Y después de dama por H1 tienen que cubrirse y damos jaque mate. Nos devolvemos aquí un poco. Aquí en este punto entonces se ve que no se puede hacer caballo por H8. Nos falta mirar y tampoco se podía H por G3, entonces veamos qué pasa con F por G3. También aquí nuevamente jugamos dama E4, dando jaque y a la vez atacando a la torre. También estamos atacando el alfil, por supuesto, pero en este caso nos gustaría más tomar la torre. Y lo que pasa es que si las blancas tratan de salvarla jugando, por ejemplo, rey F2 para conectar así la torre con la dama, que se puedan defender, seguimos atacando. Vamos a desarrollar el alfil, dar jaque, obligando al rey otra vez a ir hacia atrás, de todas formas a perder la torre. Y después de eso vamos a entrar allí, damos jaque, rey E2 y por ejemplo podríamos seguir con caballo D4 dando otro jaque y luego de que el rey se mueva vamos a tomar la dama. Finalmente amenazamos con tomar uno de estos dos peones y dar jaque mate, la partida completamente ganada. Bueno, vamos a ver otra vez los movimientos desde el comienzo para asegurarnos de que queden bien aprendidos. E4, E5 jugamos nosotros y por cierto, si tú normalmente juegas esta posición con las piezas blancas y no quieres lidiar con todas estas continuaciones que estoy recomendando para las negras al jugar caballo F3, te voy a recomendar ver uno de mis próximos videos donde voy a enseñar aquí la apertura con alfil C4. Esa es una apertura menos conocida que caballo F3, pero bueno, aquí estamos en caballo F3, seguimos con caballo C6 y después de alfil C4, caballo F6. Luego, como decíamos, caballo G5 atacando en el punto F7 con las dos piezas menores y nuestro movimiento sorpresa que es caballo por E4. Estábamos analizando que aquí las blancas toman en F7 con el caballo y nosotros jugamos dama H4. Vimos que un movimiento natural como G3 no les sirve y entonces hay que buscar otro. El segundo movimiento más jugado aquí es dama F3. Un movimiento que increíblemente resulta equivocado, a pesar de que mucha gente lo juega porque se ve natural, parece que protege bien al peón de F2 y además respalda a las piezas que están metidas atacando al rey. Sin embargo, esto falla contra caballo D4. Y de hecho, el movimiento dama F3 en realidad lo que ha hecho es ayudar a que integremos otra pieza en el ataque y con esto se crean diversas amenazas. De manera que dama F3 lo único que hace es perder a las blancas más rápidamente. Aquí normalmente ante este ataque juegan caballo D6 dando un jaque rápidamente, pero lo podemos tomar. Lo hacen para entrar con la dama. Pero aquí no hay nada más que un jaque. Después de rey D8 ya no hay nada más. Ya las blancas no tienen ningún ataque. En este momento tenemos una pieza extra y varias amenazas por realizar. Por ejemplo, tenemos caballo por C2 con este ataque doble y algo especial en contra de la dama. Por ejemplo, después de que las blancas enroquen para proteger su rey, entonces vamos a poder jugar torre F8 atacando directamente a la dama.
que va a tomar en G7 y luego vamos a jugar caballo F5, dejándola completamente encerrada. Lo mejor que podrá hacer es tomar la torre a cambio y estaríamos ganando bastante material, lógicamente. Si juegan G3 para atacar también nuestra dama, simplemente jugamos H3 y las amenazas siguen siendo las mismas. Aquí ya pierden, su dama está encerrada y no tienen nada más que hacer. El movimiento más común que hacen las blancas en esta posición, después de que acabamos de jugar dama H4, es enrocar. Se ve muy natural enrocar y poner a salvo el rey y además así proteger al peón de F2 que era el que estaba peligrando. Y sin embargo nosotros podemos responder con otro sacrificio, esta vez tomando con el caballo en F2, atacando de paso a la dama blanca y forzándolas a tomar, para poder jugar luego alfil C5, amenazando así con las dos piezas en conjunto con la dama a la torre, donde luego si las blancas juegan dama F3, que es algo que en realidad hacen en la mayoría de partidas, podríamos tomar en F2 de una vez, pero ni siquiera tenemos que apresurarnos en hacerlo. Esa torre no se va a mover de ahí porque está clavada. Entonces podemos aprovechar para jugar torre F8, salvando la torre aquí del ataque del caballo y además metiéndole más presión a toda la columna, con lo cual logramos una posición donde todas las piezas blancas son vulnerables. Está el alfil en C4 que puede ser tomado, la torre en F2 que también podemos tomar en el momento que decidamos que es el mejor momento, y también muy posiblemente podemos tomar el caballo. La verdad es que al final de todas estas complicaciones eso es lo que resulta ocurriendo. Por ejemplo, si las blancas aquí amenazan nuestra dama, entonces se desatan todos los intercambios. Tomamos primero la torre, luego de dama por F2 tomamos el alfil, amenazamos una vez más al caballo, defendido solo una vez, y este caballo no se puede mover porque la torre lo tiene clavado. Entonces seguiría por ejemplo D3, atacando a la dama, simplemente jugamos dama por F7, estamos tomando todo lo que hay literalmente. Después de dama por F7, torre por F7, lo que tenemos como resultado es una torre extra y una posición totalmente ganadora. Si hasta el momento te has divertido con esta línea, por favor dale me gusta al video y compártelo. Es una línea muy divertida y realmente desconocida, porque como vemos es extremadamente difícil para las blancas manejar bien la situación o estar preparadas para esto. Incluso si tu oponente ya conoce algo de esto, tú vas a estar mejor preparado al ver este video. Llegamos a la línea final y es donde vamos a analizar qué pasa con alfil por F7, que es otra forma tentadora de jugar para sacar en este caso al rey de su refugio. Y veamos qué sucede aquí. Las blancas van a tomar el caballo, luego del rey E7 van a tomar el caballo, y luego de rey por F7, examinemos la posición. A primera vista parece que el rey está un poco expuesto, y eso es cierto, pero también es cierto que por ahora solo ha quedado una pieza blanca por fuera, y con esta única pieza no se puede dar jaque mate. Además vamos a jugar próximamente D5 para expulsar a este caballo de allí. Y al hacerlo, al jugar D5, además vamos a formar un centro de peones muy fuerte. Adicionalmente, las blancas nos han entregado un alfil a cambio de nuestro caballo, y eso nos da otra ventaja. Por lo tanto, no tenemos en realidad de qué preocuparnos, porque nuestro rey está un poco expuesto, pero podemos esconderlo fácilmente en G8 o en E8, y mantenemos todas las demás ventajas que hemos enumerado. Veamos qué ocurre luego. Las blancas juegan dama F3 dando un jaque y como decíamos nos retiramos por ejemplo a E8. Luego juegan D3 con la idea de aprovechar la casilla G5 con su caballo o con su alfil incluso. Y nosotros seguimos con D5 atacando al caballo, como decíamos, que en una de las variantes van a jugar a G5 planteando una obvia amenaza de jaque mate.
Por supuesto que tenemos que hacer algo al respecto y aquí podemos poner en juego otra trampa, que es jugar dama F6. Bueno, dama F6 no es solo que ponga una trampa, sino que además es el mejor movimiento en esta posición. Estamos ofreciendo un intercambio de damas que a nosotros nos beneficiaría porque tenemos varias ventajas posicionales. Pero por otro lado, si las blancas caen en pensar que hemos dejado colgando un peón y lo toman, dama por D5, entonces es donde ponemos en práctica nuestra trampa. Respondemos con caballo D4 y de repente las blancas no van a tener cómo proteger el peón C2 o el punto C2 más importante, desde donde podemos lanzar un ataque doble sobre la torre y el rey. Las blancas aquí van a perder. Si por ejemplo juegan dama C4, que es el único movimiento defensivo que hay aquí disponible para sostener el punto C2, como decíamos, entonces vamos a jugar B5 y después de dama C7, que por C7, que es el único también movimiento con el que se pueden mantener sobre la misma línea para defender el punto C2, entonces vamos a jugar alfil D6 atacando a la dama, obligándola a ir hasta C3, único punto que queda, y que entonces nos permite ejecutar una táctica muy bonita, alfil B4, con la cual clavamos a la dama, obligamos a tomar y con eso la tomamos en el siguiente movimiento. Y por cierto, si estas líneas te parecen complejas, no olvides que tu oponente va a estar más perdido que tú. Por lo tanto, te recomiendo ver varias veces el video y apoyarte en el archivo PGN que acompaña a la lección. Aunque no recuerdes todas las líneas de una sola vez, aunque aprendas solo una parte, inicialmente vas a estar con toda seguridad por encima de tus oponentes. Por último, te voy a compartir una novedad. Estamos aquí en esta posición donde atacamos al caballo. Bueno, esto es de cuando jugamos, bueno, caballo por E4, alfil por F7. Cuando entran con el alfil, nos hacen salir a nuestro rey, rey por F7, dama F3 jaque, rey E8, D3 y atacamos al caballo. En este punto, donde antes vimos caballo G5, también las blancas tienen la opción de jugar con su caballo hacia atrás, a G3, esperando que desde allí puedan rearmarse un poco más para mantener el ataque. Sin embargo, en este caso tenemos un movimiento que es una novedad y es H5. Si no es una novedad del todo, al menos es un movimiento demasiado desconocido. Estamos sacrificando un peón, pero que está creando una posición realmente superpoderosa donde tenemos muchas amenazas directas. Por ejemplo, aquí la vemos señalado, podemos jugar alfil G4, podemos también jugar caballo D4 creando aquí amenazas por varios puntos, incluida la dama, y podemos también jugar H4 para presionar al caballo. Este movimiento de H5 nos resalta algo muy importante y es que de repente son las negras las que están atacando, en una posición donde eran las blancas quienes creían que iban a atacar. Y entonces puede seguir caballo por H5 porque, bueno, ¿qué otra cosa más podían hacer? Se amenazaba jugar H4. Entonces, caballo H5 y jugamos dama H4. Y aquí podemos decir que entramos en modo bestia porque vamos a atacarlo todo. Estamos atacando el caballo con dos piezas, obligándolo a retroceder y luego seguimos con caballo D4 ahora amenazando a la dama y también al punto C2. Las blancas tienen que protegerlo, entonces van a jugar un dama D1, tienen que retroceder y vamos a jugar alfil G4. Como decimos, estamos atacándolo todo. Las blancas van a cubrirse con F3 y entonces nuestra respuesta en este punto va a ser porque vamos a tomar el caballo y de repente todo explota. Sacrificamos la dama para tomar luego en H1, estamos dando jaque y estamos destruyendo por completo la posición blanca. Después de rey D2 tomamos la dama, rey por D1 y como resultado de toda esta línea forzada, al final tenemos una pieza extra y una posición totalmente ganadora. Y así terminamos. Por favor, escribe en los comentarios qué piensas de esta apertura, si ya la conocías antes, si la vas a jugar próximamente. Y también déjame que te invite a ver mi clase maestra, La mejor manera de mejorar en el ajedrez al instante.
Allí te enseño todas las mejores estrategias que puedes utilizar para conseguir un progreso rápido. Espero que te haya gustado esta lección. Chao.